Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la materia, específicamente de sus propiedades, es decir, aquellas características que la definen y diferencian de otras muestras de materia. ¿Listo? Esas propiedades de la materia, nosotros las podemos agrupar en conjuntos. Un primer conjunto de propiedades o características de la materia son las propiedades generales. Esas propiedades generales son características que posee cualquier material o cualquier muestra de materia. Cualquier material tendrá una masa, un volumen, peso, le podemos determinar una densidad, podemos determinar qué porosidad tiene y podemos medir qué tanto se opone al movimiento, es decir, el grado de inercia. Si tenemos dos casos, por decir algo, una muestra de agua y una muestra de aire, en ambos casos podemos determinar la masa que tienen, el volumen que ocupan, podemos a través de una balanza registrar el peso de ambas muestras, podemos tomar la densidad haciendo una relación entre la masa que tienen y dividirla entre el volumen, también podemos determinar la porosidad y podemos registrar el grado de inercia. Entonces fíjense que cualquier material tiene estas propiedades, por eso a estas propiedades se les llama generales. Bien, otro grupo de propiedades que tiene la materia son las propiedades específicas. Estas propiedades, a diferencia de las generales, sí nos permiten establecer diferencias entre dos materiales. ¿Sí? Esas propiedades específicas se subdividen en dos pequeños grupos, propiedades químicas y propiedades físicas. Vamos por las propiedades químicas. Las propiedades químicas nos describen la capacidad de un material para someterse o resistirse a formar nuevas sustancias. Miremos estos dos ejemplos. Yo puedo decir que, por ejemplo, para el hierro, una de sus propiedades químicas, es decir, una de las características que lo diferencian, es que se oxida en presencia de humedad y de aire. Esa es una propiedad química del hierro. Mientras que si miramos, por ejemplo, un metal como el acero inoxidable, ¿sí? Que es otra muestra de material, el acero inoxidable tiene una propiedad química que es que se resiste a pasar por el proceso de oxidación, es decir, no se oxida. ¿Sí? Entonces fijémonos que la oxidación es una propiedad química que en este caso nos permitió diferenciar entre el hierro y el acero inoxidable. ¿Sí? Otro ejemplo de propiedad química, la combustión. Yo puedo decir que, por decir algo, mientras una hoja de papel es susceptible de quemarse, de pasar por el proceso de combustión, un material como, por decir algo, el cobre, no se somete a ese proceso. El cobre no lo podemos hacer pasar por la combustión, ¿sí? Lo podemos fundir, derretir, pasar de sólido a líquido, pero no quemarlo como tal. Entonces fijémonos que otra vez una propiedad química como la combustión me permitió diferenciar dos materiales, en estos ejemplos el papel y el cobre. ¿Listo? Otra propiedad específica son las propiedades físicas. Las propiedades físicas son características que le vemos a los materiales, que las podemos observar o medir sin alterar la composición, es decir, sin en ningún momento transformar la sustancia. ¿Listo? Por ejemplo, podemos tomarle a un material su punto de fusión. Es decir, yo con la ayuda de un termómetro puedo registrar la temperatura a la cual un material pasa del estado sólido al estado líquido. A esa temperatura la llamamos punto de fusión. Sin ir más lejos, por ejemplo, cuando tomamos la temperatura a la cual hierve el agua, que ese es su punto de ebullición. Si ustedes lo han hecho en sus casas, pues el punto de ebullición no es otra cosa más que la temperatura a la cual un líquido se convierte en vapor o se convierte en un gas.
En nuestro ejemplo de la temperatura de ebullición del agua, pues sería con un termómetro tomar esa temperatura a la cual el agua empieza a hervir, es decir, pasar del estado líquido al gaseoso, y pues podemos tomar esa medición y en ningún momento estamos alterando la composición del agua, sigue siendo agua. Ahora, las propiedades de la materia también se pueden agrupar en un conjunto llamado propiedades extensivas. En ese conjunto de propiedades, las propiedades que están allí las podemos medir, pero esas propiedades van a alterarse o van a depender de la cantidad de materia que tengamos en la muestra que estemos analizando. Me explico. Dice aquí que, por ejemplo, que la masa es una propiedad extensiva. Entonces, si por ejemplo nos dan una muestra de arena de peña, arena amarilla, la que se utiliza para la construcción, pues la masa de esa muestra de arena depende específicamente de la cantidad de arena que yo tenga. No es lo mismo la masa de una cucharada de arena que la masa que tiene una medida de una pala de arena. ¿Sí? La masa va a ser mayor en la pala de arena que en la cucharadita de arena. Entonces por eso vemos que la masa es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia que tengamos. Asimismo el volumen. No es lo mismo el volumen que ocupa un vaso de agua que el volumen que ocupa un tanque lleno de agua. ¿Sí? Obviamente el volumen del tanque lleno de agua es mucho mayor que el volumen del vaso de agua. Entonces el volumen es una propiedad extensiva que depende de la cantidad de materia. ¿Sí? Hasta aquí fíjense que algunas propiedades las podemos colocar en dos conjuntos diferentes. Por ejemplo, la masa y el volumen son propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia, pero asimismo la masa y el volumen también son propiedades generales que tiene cualquier tipo de materia. ¿Listo? Bien. Otra agrupación de propiedades de la materia son las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son propiedades que tienen los materiales que, a diferencia de las extensivas, no dependen de la cantidad de materia que tengamos en la muestra. Se puede tener una muestra pequeñita de ese material o una muestra enorme, pero la propiedad en cuanto a dimensión va a ser la misma. Por ejemplo, yo puedo tener una pepita de oro y un lingote de oro. En ambos casos, ambas muestras tienen conductividad eléctrica. Ambas muestras conducen la electricidad en el mismo grado, en el mismo nivel. No porque la una sea más grande y la otra más pequeña, quiere decir que la más pequeña conduce más la electricidad que la grande, o al contrario. Entonces en ambos casos la conductividad es la misma. ¿Listo? Por eso entonces la conductividad eléctrica del oro es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Asimismo, por ejemplo, volviendo a los casos que dábamos hace un instante cuando hablábamos de propiedades específicas. El punto de fusión, la temperatura a la cual un sólido pasa a convertirse en un líquido. Entonces yo puedo hablar de la temperatura a la cual la pepita de oro se va a fundir, va a pasar de sólido a líquido. Va a ser exactamente la misma temperatura a la cual el lingote de oro va a pasar de ser un sólido a un líquido. Lo que pasa es que los tiempos de esa conversión de la pepita de oro y del lingote van a ser diferentes, pero las temperaturas a las cuales se funden, es decir, el punto de fusión, son exactamente los mismos. Bien. Por último, tenemos las propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas son características de una muestra de materia que las medimos o registramos directamente con nuestros órganos de los sentidos. Entonces tenemos dentro de las propiedades organolépticas el olor, el color y el sabor. Por ejemplo, estamos hablando de una muestra de agua azucarada. Yo puedo registrar un determinado olor, decir que es inolora, no hay un olor que yo pueda percibir, decir que tiene un determinado color y decir que tiene un determinado sabor. Esas son propiedades entonces organolépticas que las medimos directamente con los órganos de los sentidos.